Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Qué bueno que nos acompañas en una emisión más de Enlace Social, el mejor programa de análisis político en la red. Mi nombre es Otarne Cáceres y te estaré acompañando los siguientes minutos aquí a través de los micrófonos del Laboratorio de Análisis Social Estratégico LACE. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de las elecciones en el Perú y para esto me acompaña en el estudio el maestro José Luque, el maestro Eduardo Bustos y el maestro Jesús Tagle. Jóvenes, bienvenidos. Un honor que estén aquí. Oigan, bueno, pues las elecciones en el Perú, y hay mucho de qué hablar sobre ello, sobre todo por el papel que Keiko Fujimori y Pablo Kuczynski están llevando ahora que se van a enfrentar en una segunda vuelta de las elecciones. ¿Qué tenemos que decir acerca de este proceso electoral? Bueno, es un proceso bastante complejo que está definiendo en el fondo dos estilos y dos formas de entender la política en el Perú. Keiko Fujimori representa obviamente al autoritarismo, la dictadura de Fujimori, la violación de los derechos humanos, un neoliberalismo que se podría resumir en la frase de los capitalistas chupacabras. Creo que yo no pienso que los neoliberales latinoamericanos sean neoliberales, son capitalistas chupacabras. En segundo lugar está la opción de Pedro Pablo Kuczynski, un hombre que se forjó en la política en los 60 bajo el liderazgo de Fernando Belaúnde Terry, un demócrata peruano, un civilista, y que después fue cooptado por las grandes corporaciones internacionales. Él sí es un neoliberal, él no es un capitalista chupacabras, Okay. él sí representa las ligas mayores, pero que tiene como mérito, a pesar que él es de derecha, de ser un liberal de derecha. O sea, él sí está a favor del aborto, él sí está a favor del matrimonio o del contrato entre personas de diferente identidad sexual o de género, ¿no? Pienso que si gana Fujimori va a ser la derrota del esfuerzo democrático peruano de los últimos 13 años. Claro, ahora a pesar de que Pablo Kuczynski sea del ala derechista. Sí, pero en la democracia hay pluralidad. Si no hay pluralidad, pues todos nos volvemos de morena. O sea, es algo así. Exacto. Oiga, ¿sabe qué me llama la atención mucho? El papel de Keiko Fujimori, porque como bien lo dice, se relaciona con su padre, que ahora está encarcelado, ¿no? Está Alberto Fujimori, y bueno, la historia de Alberto Fujimori, como lo decimos detrás de cámaras, es vastísima, pero además marcada por escándalos de corrupción, autogolpe de Estado, etc., ¿no? ¿Cómo llega Keiko Fujimori a ser pues una de las candidatas presidenciales? Pues, porque su único mérito, hasta donde yo sé, es haber sido diputada cuando su papá era presidente. No, pero ya fue presidenciable en algún momento. Sí, ya fue presidenciable en las pasadas también. Y compitió con Humala, ¿no? Sí, con Ollanta. Pues el gran mérito de Keiko Fujimori, hay dos grandes méritos de Keiko Fujimori que en el fondo son deméritos. El primero es que es hija de un dictador que reconstruyó el Perú de manera sangrienta y lo hundió en la corrupción, desestructuró los partidos políticos. Es la hija de un dictador clientelista, populista. Y también el otro demérito es que detrás de ella están los 6.000 millones de dólares que su padre robó, se los dio a sus testaferros y que hoy en día están patrocinando su candidatura. Claro. O sea, tiene dinero, tiene una cultura política autoritaria que la sustenta, que es populista también. Esos son los deméritos de la Fujimori, pero ella nunca le ha trabajado a nadie, estudió en Estados Unidos con el dinero del Estado peruano que le daba Vladimiro Montesinos. Sí, sí. Es una apología de la destrucción de la democracia en el Perú. Ahora, Keiko Fujimori, bueno, al menos no es un outsider, digamos, de la política como si lo fue el padre, ¿no? En algún momento, digamos, en la primera etapa presidencial de Alberto Fujimori. Es que eso tampoco es cierto. Eso es un mito, es el mito que se construyó alrededor de Fujimori para justificarlo desde fuera cuando hizo todo lo que hizo. Fujimori llega a comenzar a disputar el poder en el año 89 de la mano de Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos realiza un pacto político con Alan García para impulsar desde el Servicio de Inteligencia Nacional la candidatura de Vladimiro Montesinos, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, desde el 89 va a tener el apoyo del APRA, el apoyo del Estado peruano, manejado por Alan García, y todo eso se va a utilizar también
para destruir la imagen política de Alan García y ganar las elecciones en el año 90. Si Fujimori se hubiera presentado solo y su tractor, sería lo que debía haber sido en toda su vida, un don nadie. Pero como tenía el apoyo de Vladimiro Montesinos, que era el representante de la CIA en el Perú, tenía el apoyo de Alan García, que era el gobernante saliente, pues ahí la hizo, ¿no? Entonces, outsider nunca fue. Fue una figura política que fue empleada por Alan García porque pensaba que lo iba a manejar. Ok. Y no pasó eso. Con respecto, doctor, Pepe. Luque, Pepe, con respecto a la cuestión de que Verónica Mendoza se presenta también a la candidatura presidencial, pero queda en tercer lugar, ¿sí? Alrededor del 19% de los votos. Uh-huh. ¿Qué es lo que le faltó, digamos, a esta propuesta que era lo más de izquierda, ¿no? Que se presentó dentro de estos 10 candidatos? Por ahí también había un indígena Sí. de la Amazonía, ¿verdad? Que también traía una propuesta que algunos consideraban de izquierda o más allá, pero digamos, la izquierda partidista, digamos, clásica, era relacionada con Mendoza. ¿Qué es lo que le faltó a esta propuesta para poder empujar más, para poder obtener más votos, quizá incluso para ganar las elecciones? Mira, pero primero hay que hacer una consideración importante. La izquierda peruana murió en el año 1990 con la elección de Fujimori. Y no hay que dejar de decirlo. Los líderes más importantes de Izquierda Unida en ese entonces llamaron a votar por Fujimori porque se suponía que el neoliberal era Vargas Llosa. Y al final votamos por el chupacabras, ¿no? Entonces, en ese sentido, a partir de ese momento la izquierda peruana ya no despegó. Sí hubo una gran figura, un gran amigo, Javier Díaz Canseco, que fue senador, que fue congresista y que justamente murió hace unos años, 2 años, cuando el ala fujimorista y de Ollanta le hicieron como un impeachment, como a lo Dilma Rousseff. Claro. Bueno, ¿y por qué fue destruida también la izquierda peruana? Porque estuvo entre el fuego del terrorismo de Estado Fuji montesinista y el terrorismo de Sendero Luminoso. En ese gran callejón oscuro liquidaron a la gran mayoría de los líderes de izquierda. Entonces pasó el 90, el 2000 y más o menos se comienzan a organizar en pequeños colectivos que son los que van a impulsar la candidatura de Verónica Mendoza. Y es una izquierda joven, fuerte, vigorosa, que tuvo el mérito de haber alcanzado el 18% de los votos, pese a que las campañas negras que le hicieron desde la prensa, desde los medios de comunicación electrónicos, eran liquidadores. Básicamente el discurso fujimorista es muy sencillo. Todo el que no está a favor mío es un terrorista. Y eso prende para mucha gente, sobre todo para la gente de bajos recursos, para los sectores Sí, que, claro. que tienen por Guadalupe a la Laura Bozzo, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo. En ese sentido pienso que fue una victoria de la izquierda. Y hay otra cuestión muy importante. No fueron solamente 2 candidatos de izquierda, fueron 3. Fue el ex gobernador de Cajamarca, que ganó en Cajamarca, Arana creo que se llama, no Arana. Un líder histórico de la izquierda. Sí, y Perdón. ganaron en Cajamarca, que fue él con el 4% a nivel nacional, logró el 4%. Verónica quedó pues con el 19 tercero y el indígena Hilario Miguel. sí, de la zona amazónica. Pero esto que ha significado 2 cosas muy importantes. Primero, el resurgimiento de la izquierda orgánica en el Perú, como estructural y muy movimentista también. Pero también ha significado la consolidación de la derecha en el Perú. Una derecha que tiene una raigambre más tradicional, entre liberal y tradicional, curiosamente, que es la de PPK, la de Pedro Pablo Kuczynski, Claro. pero que es una derecha democrática, eso hay que decirlo. Y esta derecha populista, autoritaria, dictadora, que es el fujimorismo, ¿no? En ese sentido, pues, está la discusión. Se va a definir la segunda vuelta entre un planteamiento de derecha liberal, democrático, o un planteamiento de derecha autoritaria. Ahora, se ha dicho mucho que de llegar Keiko Fujimori podría exonerar al padre. ¿Están dadas las condiciones políticas para que eso pudiera suceder?
Fujimori dijo cuando asumió la presidencia en 1990 que no iba a haber alza de intereses, que no iba a haber devaluación del sol peruano, que iba a llamar un pacto de civilidad, que iba a respetar las instituciones políticas. No cumplió nada. Si el padre no cumplió nada, ¿Qué podemos esperar de la la hija? hija que vivió en esa cultura política. Porque el problema con los fujimoristas es que solo les interesa el poder por el poder por el saqueo. Son muy extractivistas, son totalmente chupacabras, son andinos capitalistas chupacabras. Para ellos, su accionar político se basa en esta frase del célebre filósofo mexicano que no voy a mencionar, pero ustedes lo van a reconocer, que es haya sido como haya sido, ¿no? Sí, Entonces, correcto. en ese sentido, una racional instrumental extrema. Mientras que PPK sí tiene un historial democrático, a respetar las instituciones, que creo que vale la pena, ¿no? Yo sí, personalmente, aunque soy de izquierda, voy a votar por PPK, porque entre el abismo autoritario, ¿no?, y la posibilidad democrática, siempre voy a optar por la posibilidad democrática. Y sería como elegir para los chilenos, elegir entre Pinochet y Salvador Allende, ¿no? O elegir aquí en México entre, no sé, ¿cómo se llama ese señor un poco orejón? Salinas de Gortari y Cárdenas, ¿no? Claro. Ese ser un capitalista chupacabra. Pero aquí hay una cuestión, el otro candidato de la derecha pues también tiene todo el apoyo de las empresas multinacionales, ¿no? Principalmente de las empresas mineras. Digo, a nivel internacional el precio de los insumos básicos o de los productos de primera, de las mineras, de los productos... Las llamadas commodities. No, las commodities son las que se ofertan en el mercado. Bueno, de las minas, de los metales, de todo eso, sí. ha venido a la baja justamente porque, bueno, China cada vez importa menos este tipo de materias primas, ¿no? Que también fue una de las razones por las cuales el Perú tuvo un decrecimiento en los últimos años. Sin embargo, este otro candidato pues está apoyado por las multinacionales. Es algo que la candidata de izquierda, Mendoza, también estaba defendiendo. Bueno, ¿cómo es que en Perú hay un crecimiento económico pero no hay empleos, o los salarios están a la baja, o hay un aumento también en los empleos pues no formales, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la posesión de la economía nacional, ¿no?, todavía de venta de materias primas, dadas a las multinacionales, va a ser un cambio, no solamente para el Perú, sino para el continente latinoamericano, ¿no? ¿Cómo es que no se puede salir de ahí? ¿Cómo es que va a favorecer al Perú todavía darle la riqueza nacional a las multinacionales, ¿no? ¿Qué es lo que representa este candidato? Bueno, Allende también lo hizo. Yo creo que ese es un problema menor, en el sentido de que hay que pensar la política desde la coyuntura adecuada. La coyuntura adecuada y pertinente es una. Hay dos candidatos. Si estuviera Verónica Mendoza en la segunda vuelta, podríamos pensar desde otras categorías, desde otras posibilidades, otras estrategias y otras tácticas, como diría Galeano. Pero en el caso peruano, el modelo económico no está en discusión, ni por Keiko ni por PPK, no. Lo que está en discusión es el modelo político, ¿no? Y pienso que hay dos modelos políticos, uno autoritario, un autoritarismo competitivo, encubierto, donde las libertades civiles, los derechos sociales, los derechos humanos van a ser violados sistemáticamente, como pasa en México, ¿no? O sea, aquí vivimos una hecatombe social, una destrucción de los derechos sociales terrible, ¿no? Y vivimos en democracia, no sé qué es democracia, si esta es democracia, no sé qué es lo otro. En cambio en Perú, más o menos se ha logrado generar desde la sociedad civil ciertos dispositivos de contención del modelo neoliberal, por ejemplo en Cajamarca, ¿no?, donde la sociedad civil logró detener la inversión de el accionar de las mineras, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el tema es que las mineras, las canadienses sobre todo, llegan a destruirlo todo. Contaminan el agua, contaminan hasta nuestras conciencias con su corrupción, ¿no? Y en Perú al menos se logró detener, en Arequipa, En Cusco, en también, Cusco, bueno, hubo unos muertos por ahí sí, también. en Cusco
en la zona selvática también y en Cajamarca. Si comparamos en ese sentido México con Perú, en Perú hay un avance social más fuerte. En cambio aquí nos han pasado a llevar desde el año 2006 significó el momento de declive del movimiento social aquí en México, ¿no? Y creció, y hemos visto como el priismo más duro ha reconquistado el poder que antes tenía, ¿no? Y cuando no lo ha hecho el crimen organizado, si no Claro. está Ayotzinapa, ¿no? Entonces, en el caso peruano, el tema es, desde mi punto de vista, cómo elegir entre una opción autoritaria y una opción democrática de derecha. Con la derecha democrática puedes conversar, puedes construir oposición política sin temor a que destruyan tu vida, por ejemplo, que violen tus derechos humanos, que desaparezcan. Si la Fujimori sale reelegida, todo el aparato político militar represivo se va a actualizar. Yo tengo seguridad en eso. Vivimos bajo una constitución golpista. O sea, la constitución del 93 es una constitución que la hicieron los fujimoristas y que fue sancionada en un plebiscito fraudulento, ¿no? Y es uno de los grandes temas que tenemos que analizar en América Latina. ¿Por qué? Porque los chilenos viven con una constitución de la dictadura. La del 80. Sí. Gran parte de la constitución argentina que no fue cambiada, pero fue actualizada por los golpistas también, claro. En Brasil también. Y aquí en México le han metido más modificaciones a su constitución. Bueno, es la de las más modificadas del mundo, me parece. Se habla de 400. Sí, más o menos. Modificaciones. Ok, aquí en ese terreno, dos cosas. Primero, no es terrible que en el Perú se tenga que elegir entre una opción de derecha contra otra de derecha y no hay un movimiento de izquierda que pueda sobresalir. Esa es una. Y la segunda es, también no es terrible que tengan un olvido, ¿no? Como a la usanza mexicana, donde, bueno, pues sí que llegue otra vez Fujimori, pues total, ¿no? Es la parte represiva, pero pues... Pero hay orden. Pero hay orden y ahí está, ¿no? Como candidata y posible ganadora también, ¿no? Bueno, entonces te voy a cantar una canción, ¿no? Orden y patria. No, pero la cuestión, yo no creo que sea terrible. Yo creo que es parte de un proceso político que tiene que ver con la necesidad de comprender que hay que inaugurar procesos políticos. La izquierda peruana se está reconstruyendo después de una hecatombe. Imagínate una izquierda, lo mismo que le pasó a la izquierda colombiana le pasó a la izquierda peruana. La izquierda colombiana fue destruida por los paramilitares, por los paracos. Claro. Y de ahí los asesinaron a mansalva. En el caso peruano fue básicamente lo mismo. Y los que no fueron asesinados tuvieron que callarse o salir al exilio. Es un tema muy interesante. Hay una gran cantidad de peruanos exiliados por la dictadura que todavía no han regresado porque no se han dado las condiciones. No, yo soy uno de ellos, ¿no? Claro. Pero no lo veo terrible. Creo que es una gran oportunidad. Porque si logramos ganarle, primero porque la reactivación de la memoria ha sido clave para agrupar a todo un contingente de peruanos que saben lo que significa y lo que pasaría si llega Fujimori, ¿no? Y va a ser una prueba viva de que podemos discrepar, pero juntarnos cuando se trata de la patria, ¿no? Una patria para todos, en el sentido más republicano del término. Claro, digamos que independientemente de quién gane de los dos, la izquierda se está reconstruyendo y después de estas elecciones pueda acceder. Sí, pero no. Porque mira, si gana Fujimori probablemente no deje de izquierda. Es posible. En cambio, si gana PPK, va a dejar abierto, o sea, va a vivir en democracia. Ya. Va a permitir una oposición, no va a destruir el Estado de Derecho, no lo va a coartar. Eso es muy interesante. Por ejemplo, lo que está planeando, Fujimori ya ganó el Congreso. Sí, sí. Pero el Poder Judicial es independiente, y es independiente y fue creado y está constituido por jueces muy éticos. Pero por ejemplo en las regiones, en los departamentos, ahí también hay bueno, hay diferencias que pueden hacer un contrapeso regional hacia el que quede como presidente, ¿no? Pues eso también dijo Cristina Kirchner sobre Macri y mira cómo le avasallaron. El tema es que son regímenes presidenciales. Y los presidencialismos latinoamericanos, miren cómo, si no pregunten a Peña Nieto, ¿no? O sea, él es un presidente de un régimen presidencialista y en América Latina los presidentes son presidentes duros. O sea, no le veo capacidad a las regiones en términos de disputar la hegemonía política.
a nivel nacional, pero sí la podrían disputar a nivel local. Pero, por ejemplo, el único gobernador peruano de una región, que es la región de Cajamarca, que le disputó el poder político a Ollanta, terminó preso. Fue candidato presidencial estando preso, porque ganó Cajamarca. Ok. Entonces, la vida es dura. No le veo. Y por ejemplo, en temas internacionales, ¿cómo vería usted, cualquiera de los dos candidatos, la relación que van a tener con sus vecinos, principalmente con Bolivia, con Chile? ¿Cómo cree usted que cambie esta relación, eso hacia dónde va? Principalmente por los temas limítrofes que ahora Chile está peleando junto con Bolivia, ¿no? Que también, bueno, Perú es muy importante para que le den mar a Bolivia, ¿o no? Vengo de una familia donde mi bisabuelo nació en territorio que ahora es chileno. No. Tacna es peruano, Arica, Tarapacá, todo eso, mi familia es del sur. Entonces conozco muy bien esos procesos. Y son procesos que en realidad no le interesan mucho a las élites peruanas, chilenas, bolivianas. Bueno, a la boliviana sí le interesa mucho, pero a la peruana y a la chilena les vale. Solo lo utilizan cuando hay que exacerbar el sentimiento patriotero, los sectores populares y... Como lo hizo Ollanta al inicio de su mandato. Lo hizo Bachelet, lo hizo Piñera, o sea... yo creo que se van a seguir llevando bien. Uno de los grandes inversores peruanos, de los inversores económicos regionales en Perú son los chilenos, o sea, casi todas las grandes pisqueras peruanas se les han comprado los chilenos. Los mismos centros comerciales como Falabella, están en Lima. De los trenes, bueno, el tren que va hacia Cusco. Sí, a Machu Picchu, el tren que construyó Velasco se lo dieron a los chilenos. Y además es de la élite chilena. Las aerolíneas LAN peruanas ya no existen, se las entregaron los chilenos, entonces yo no sé hasta dónde hablar de patria, pero bueno, es complicado. Pero no, las relaciones internacionales van a seguir orientadas hacia mantener contentos los Estados Unidos. Ollanta, que se supone que iba a ser la gran diferencia, no lo hizo. Va a ser el convenio que tiene entre Colombia, México, el acuerdo Perú, de alianza, Tratado Transpacífico. La Alianza del Pacífico, para ir contra los compañeros del siglo XXI, pero estos ya están de tan a la caída que no sé contra quién van a ir, ¿no? Pero ya ahora ya está definiendo el nuevo el panorama electoral en América del Sur, ¿no? Sí. Este acuerdo, pues que va por muy abajito, pero también está definiendo estos patrones. ¿Quién va a estar oponiéndose a las multinacionales en el futuro? Oiga, maestro, para ir cerrando el programa, ¿qué debemos esperar de cada uno de los dos ahora en esta segunda vuelta? O sea, ¿quedará alguno? ¿Tiene algún pronóstico? Porque la última intención de voto que logré rescatar era 45% de Keiko Fujimori, 40% de Kuczynski. Sobre esa base, no sé cuál sea su percepción sobre cada uno de ellos. No soy la persona más indicada para responder esa pregunta porque soy un antifujimorista de lomo y tomo. Pero de una manera objetiva, digamos. Sí, entiendo que cuesta un poco, pero la objetividad, si se va permitiendo en algún momento, por supuesto. Sí, pero bueno, la última encuesta fue la de ayer, 50-50. En voto ya, preferencia de voto casa por casa, fue un ensayo que hicieron, Datum, está en 50-50. Iba a ser una elección muy competida, eso sin duda alguna. Pero hay una serie de elementos que me permite un poco argumentar lo que voy a decir. Por ejemplo, Keiko Fujimori cometió esta semana el error político de no ir a un debate en la zona sur, que es la segunda zona más densamente poblada del Perú. La primera es Lima. Primero Lima, sur, centro, norte y al final la selva, ¿no? Eso le va a significar un terrible golpe a sus preferencias electorales en el sur a Keiko. Por ejemplo, Keiko estaba 35 contra 65 en el sur.
y eso va a significar que esto aumente en 5 décimas, Claro. por lo menos. El único debate que se va a hacer, los únicos debates que se van a hacer en Lima y en el norte. Y eso les va a dar más rabia a los sureños, que son muy andinos, étnicamente más indígenas, con agrupamientos más comunitarios. Entonces, ahí el voto no se decide casi tan liberalmente como en otros lados. Ahí es como en la época del PRI, ¿no? Que hace 30 años. Corporativo. Vamos, hijos, a votar por el PRI. Claro, todos, y ahí ¿no? van, sí, sí. Más o menos se va a hacer esa cosa. Aparte que el sur sufrió mucho la dictadura de Fujimori. El norte es una población mestiza, más blanca, más individualista, más clientelar, donde surgió el APRA, pero el APRA ya no existe. Así es, sí, sí. Alan García se encargó de destruirla. Ahí están muy ligados a la idea de la racionalidad instrumental. Ahí la preferencia de voto es 65, también 35. 65 para Fujimori, 35 para PPK. En la selva va a ser voto PPK, va a ser creo no creo, tengo la seguridad que va a ser un voto fujimorista. En Lima el voto va a ser mayoritariamente a favor de PPK. Y en el centro está creciendo a favor de PPK. Ya. Hay una cuestión muy importante que también tiene que ver con es que yo no soy muy apegado a lo que hacen las empresas de marketing político y las encuestadoras, porque como lo hemos vivido en México también, las encuestadoras son pagadas por los partidos Sí, políticos. exacto, y siempre dan preferencia al que Sí. las contrata. Y el que tiene más dinero ahora en estas elecciones son los 6.000 millones de dólares Y que trae atrás Fujimori. que trae atrás Fujimori. Entonces, el único voto que ha venido creciendo es el de PPK. El de Fujimori se ha estancado. Avanza 1 o 2 puntos, pero acuérdate que PPK terminó en la segunda vuelta con 21, sí. 21 y la Fujimori con 38 y tantos. Imagínate, en menos de un mes equiparó y ya está disputando. Claro, o sea, Entonces, eso también se puede ver reflejado en lo que están haciendo los fujimoristas en el combate de las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Hay una de trolls que nos han mandado encima impresionante. Hay una desesperación por parte del fujimorismo. claro. Y hay una desesperación, ¿sabes por qué? Porque lo que siempre ha unido al fujimorismo es el poder presidencial, como ha sido el PRI. Sí, sí. Ganaron el Congreso, pero si no ganan la presidencia, se les va a desarmar su mayoría en el Congreso. Oiga, pues muy interesante. Vamos a estar pendientes ahora que pase la segunda vuelta. Y lo esperamos por acá para que sigamos platicando sobre el que gane, ¿no? Digo, ahora que está como bien competido, veremos cuáles son los resultados. Le quiero agradecer mucho, maestro José Luque, que ha estado el día de hoy con nosotros, al maestro Eduardo Bustos también, y al maestro Jesús Tagle. Muchísimas gracias por haber venido. Mi nombre es Otto Cáceres, soy el Jagger de la Ciencia Política. Le quiero comentar que estamos grabando totalmente en vivo a través de los estudios Limón Canán. Si necesita cualquier tipo de grabación, sea musical, sea necesita una sesión fotográfica, si necesita grabar un video, cualquier cosa, este es el mejor estudio en la Ciudad de México. Por favor, comuníquese al 30 93 45 27. Le va a atender personalmente nuestro ingeniero Ulises Juárez. Le recuerdo nuestras redes sociales, www.lace.mx y en Twitter, @laceoficialguavi. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente.